y se llegó el frío del 93. El país giraba bajo el mando de César Gaviria. Mientras unos le reconocían el haber dado muerte al capo de capos, Pablo Emilio Escobar, quien fuera el más grande problema del país durante algún tiempo, otros se mofaban de las intenciones del mandatario y estructuraban la ponencia que sería protagonista de algunos de los más grandes escándalos de corrupción hasta la fecha. Se trata de la reforma de la salud y la seguridad social, la Ley 100 de 1993, la cual sería un asesino tan asiduo como el llamado patrón del cartel de Medellín. Fuera el distinguidísimo doctor y senador de ese entonces, don Fabio Valencia Cosio, el ponente de esta maravilla del siglo XXI, y sería nuestro tan vanagloriado expresidente de la República, el doctor don Álvaro Uribe Vélez, quien defendiera a capa y espada el cáncer del sistema de salud colombiano. No aplaudamos que es que a uno se le zapa la piedra cuando los funcionarios del Estado parecemos dormidos. Este nuevo régimen de salud transformó en mercancía un derecho humano y fundamental, con lo cual el paciente pasa a ser un usuario y el médico pasa a ser un prestador de servicio. Uno de los tantos problemas de esta ley es el plan obligatorio de salud, y aunque el presidente Santos trató de resolverle dándole una homogeneidad a los distintos componentes, es decir, al contributivo y al subsidiado, finalmente no resolvió el problema, pues no atacó a los intermediarios, quienes son los verdaderos responsables de la crisis en el sector de salud. Pues hasta ahora se está dando cuenta. Ya sabemos de muchas modalidades que se están utilizando para defraudar, para robarse la plata de la salud de los colombianos. Por eso seremos implacables, el Estado, las entidades de control, el gobierno nacional implacables en castigar a los responsables, sea quien sea. Pero la nueva reforma a la Ley 100 precisamente trata este tema, y aquí está el concejal de la ciudad de Tunja, Pedro Pablo Salas, para comentarnos. Un hecho importante y novedoso es la eliminación de las EPS. Esas empresas promotoras de salud quedan abolidas del nuevo sistema de salud y es el Estado a través de nuevas instituciones los que entran a regentar, a dirigir, a contratar, a coordinar, a formular la política desde el punto de vista de lo que es la universalización y el derecho a la salud sin exclusiones. Es decir, al dejar atrás a los interventores como las EPS, habrá un mayor control por parte del Estado y un mejor manejo de los recursos de este sector. Bueno, eso en teoría, por lo menos evitará en gran medida que si un usuario acude enfermo no le dirán: para emitir el diagnóstico necesito una observación videoesófago gastroduodenoscópica y otros exámenes. Pero resulta que la EPS le debe a la IPS, la ARS le debe a la ESE, la ARP le debe a la ESP y el SSSS le debe al ISS. De manera pues que ese costo te toca asumirlo a ti, Ana. Como estos, aún hay miles de casos que son causa de muerte de muchos clientes de la salud, pues al dejar de lado el bienestar del ser humano, la ambición fue tomando forma y convirtiéndose en los escándalos de corrupción que hoy conocemos. De esto nos habla el doctor Fernando Vázquez Arias, gerente de Confamiliar. Si bien es cierto, uno de los problemas grandes que tiene el sistema es el flujo de recursos, tiene que ver más con factores sociales, políticos y éticos de nuestro país. Es la corrupción rampante que también se ve en la salud, es la corrupción tanto del empresario como de los mismos ciudadanos. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en el régimen subsidiado, que es para la población pobre y vulnerable, hay mucha gente que no debería estar ahí, mucha gente con gran capacidad de pago, mucha gente incluso con mejores condiciones económicas que nosotros y sin embargo están con fenómeno de corrupción evadiendo una responsabilidad que tienen con el país, que es aportar, y más bien prefieren ir subsidiado. Bueno, y para irnos, un último problemita. En el 2009 se presentó un fenómeno que algunos atribuyen al aumento de cobertura del sistema de salud y otros lo atribuyen al uso indiscriminado de las tutelas para reclamar un buen servicio de salud al Estado. Me refiero a la desaparición de los dineros del FOSIGA. Problema que, según uno de los abogados asesores de la Universidad de Boyacá, el doctor Luis Pinzón, será uno de los puntos que disminuirá con la reforma. Escuchemos.
Dado que pues, se vino presentando ese gran cúmulo de tutelas que incluso llevó a colapsar en parte el sistema judicial colombiano, se unificó, se ha venido reformando ese plan obligatorio de salud para hacerlo más extensivo y para que solo en algunos muy pocos casos se deba acudir a la tutela como mecanismo para hacer valer ese derecho. Clientes, beneficiarios, promotores o prestadores de salud, EPS, ARS, IPS, ISS, SOS o cualquiera de esos, de que hay corrupción la hay. Esperemos que esto nos sirva para darnos cuenta que no todo es como lo pinta la televisión y que realmente hay problemas graves en nuestro país. No esperemos que alguien de afuera llegue a resolver lo que nosotros debemos arreglar. Les aseguro que nadie lo va a hacer, pues solo nosotros somos los responsables de lo que sucede en nuestra casa. Hasta una próxima ocasión. Esta fue una crónica radial elaborada por Jorge Camargo.